En un mundo donde las tensiones geopolíticas continúan escalando, la alianza entre Rusia y Corea del Norte frente a Estados Unidos plantea un escenario hipotético de confrontación que no puede ser ignorado. Si bien las dos principales potencias nucleares tienen, a grandes rasgos, el mismo poderío armamentístico, la diferencia fatal puede darla el dictador Kim Jong-un, quien ya ha demostrado no tener miedo de enfrentarse con los norteamericanos. En este video pondremos a comparación la capacidad de ataque y de respuesta de cada bando y sus posibles alianzas, así como también imaginaremos los distintos escenarios y consecuencias de una guerra nuclear a escala global. Como nunca antes en este siglo, suenan en el mundo tambores de guerra. La tensión está latente y ya escaló a hechos y amenazas mucho más graves que los sucedidos durante la Guerra Fría. El pasado 16 de febrero de 2024, el gobierno de Joe Biden alertó sobre la posibilidad de que este mismo año Rusia lance un arma nuclear al espacio. Vladimir Putin, por su parte, negó tales acusaciones, pero Estados Unidos aún insiste con que el gobierno ruso miente. That it is related to an anti-satellite capability that Russia is developing. This is not an active capability that's been deployed. There is no immediate threat to anyone's safety. We are not talking about a weapon that can be used to attack human beings or cause physical destruction here on Earth. That said, we've been closely monitoring this Russian activity and we will continue to take it very seriously. Según inteligencia norteamericana, Putin tiene planes de desplegar armas de destrucción masiva, incluyendo la capacidad de destruir satélites mediante una ojiva nuclear adherida a su estación espacial. Esta acción violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre que Rusia había firmado en enero de 1967. La advertencia de Estados Unidos surge tras declaraciones del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre una amenaza grave relacionada con la seguridad global y con las supuestas ambiciones de Putin. Estados Unidos afirma que su inteligencia es correcta y advierte que Rusia podría lanzar un arma nuclear que apuntaría a satélites de comunicaciones, pero no a personas en la Tierra. Contrario a lo que creíamos, la guerra atómica tiene una alta probabilidad de comenzar, no con un ataque directo y masivo a la población civil, sino primero con la destrucción de las intercomunicaciones. Una guerra cibernética que ya estaría a punto de comenzar. Lo cierto es que, de la destrucción de satélites a la detonación en tierra de una bomba atómica, solo hace falta una escalada más del conflicto. Algo que, con los mandatarios actuales y la especulación del poderío militar de cada bando, sería muy fácil que suceda. Rusia sabe que la aniquilación de su enemigo significaría el suyo propio, pues no tiene forma de evitar el contraataque masivo por parte de Estados Unidos, que sería automático y certero. Aunque Putin es cuidadoso y piensa bien sus acciones militares, Rusia tiene un as bajo la manga. Se trata de un aliado peligroso, muy inestable e impulsivo, capaz de lanzar el primer misil atómico que desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. En el escenario bélico más probable, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, será quien presione el botón rojo que obligará al resto de potencias a lanzar todo su armamento. Si las detonaciones de Nagasaki y de Hiroshima dieron de inmediato fin a la Segunda Guerra Mundial, la decisión de detonar una sola bomba atómica en el contexto actual sería el inicio de un desastroso juego de dominó. No sabemos a ciencia cierta qué pasaría inmediatamente después de la primera bomba, quién atacaría y a dónde. Pero podemos hacernos una idea del encadenamiento de destrucción masiva. Las siguientes imágenes son detonaciones de prueba que se realizaron durante la Guerra Fría. Imagina lo mismo, pero con la fuerza potenciada de cientos de kilotones. La reciente profundización de la amistad entre Rusia y Corea del Norte sugiere un fortalecimiento de alianzas que nos recuerdan a los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Esta vez, con acciones conjuntas mucho más graves y en medio de un humor social global en peligro de violentarse hasta estallar.
La colaboración de ambas potencias bélicas puede llevar a estrategias que, durante este mismo año, aumentarían las tensiones con Estados Unidos. De hecho, ya Putin y Kim Jong-un han avanzado en el desarrollo y transferencia de tecnología militar, cooperación económica para evadir sanciones, intercambio de inteligencia y, por último, lo más preocupante, una estrategia de disuasión nuclear compartida. Expertos advierten sobre la creciente capacidad de Corea del Norte para lanzar misiles con posibilidad de alcanzar territorio estadounidense, entre el que se encuentra Los Ángeles como un blanco fácil. Por otro lado, el ejército norcoreano, siendo el cuarto más grande del mundo con más de 1 millón de miembros activos y 6 millones en reserva, está significativamente desplegado cerca de la zona desmilitarizada que amenazan la soberanía de Corea del Sur. El dictador norcoreano se ha mostrado más de una vez orgulloso de su ejército y ha hecho alarde de la brutalidad de su poder militar. Por su parte, Estados Unidos valora a Corea del Sur como un aliado clave en Asia para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte, cuyas pruebas nucleares y lanzamientos de misiles elevan las tensiones regionales. La presencia militar de Estados Unidos en el sur y los ejercicios conjuntos se interpretan en el norte como provocaciones. En caso de conflicto, se espera que Corea del Norte utilice toda su artillería contra Corea del Sur, causando un número devastador de víctimas desde la primera detonación. La probable respuesta de Estados Unidos a un avance norcoreano implicaría un uso masivo de la potencia aérea para detener el avance, mientras se moviliza el armamento pesado a la región. En cuanto a la nación rusa, aunque siguiera desplegando su vasto arsenal en Ucrania, eso no le impediría tomar partido en caso de una guerra entre Norcorea y Estados Unidos. Misiles balísticos terrestres, submarinos y aviones rusos están listos para llevar la destrucción a cualquier parte del globo. Mientras Biden guarda silencio sobre sus armas nucleares, Rusia se ha vanagloriado de sus avances, incluso poniendo en alerta a sus fuerzas para cualquier movimiento de Estados Unidos. Expertos advierten que, si bien es poco probable que se utilicen armas nucleares en el conflicto ucraniano, Moscú podría emplear su arsenal como disuasivo para frenar las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Putin sigue siendo categórico en su visión del nuevo orden mundial. Cuando se produzcan algunos cambios internos en Estados Unidos, cuando comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en lugar de intentar resolver sus problemas mediante sanciones y acciones militares, entonces se crearán las condiciones fundamentales para el restablecimiento de relaciones plenas. Aún no existen tales condiciones. En cuanto a la cantidad, Rusia y los Estados Unidos tienen un número similar de armas nucleares. Según una estimación de la Federación de Científicos Americanos, el inventario de ojivas de Rusia asciende a 5.977. En comparación, los Estados Unidos tienen 5.428. Esas cifras son similares debido a los acuerdos internacionales de control de armamentos para limitar el tamaño de los arsenales nucleares de cada país. Se puede llegar a pensar que esta paridad evitaría cualquier intento de ataque, pero si se le suma a Rusia el poderío nuclear de Kim Jong-un, Norteamérica queda en ligera desventaja, no tanto por la cantidad de armamento coreano, sino por su cercanía con la costa oeste americana y la posibilidad de que el dictador desee lanzar allí la primera bomba. El arsenal nuclear de Corea del Norte incluye entre 40 y 50 ojivas nucleares y misiles con un alcance de hasta 6.000 kilómetros. El régimen también ha desarrollado armas químicas y biológicas, y desde 2003 no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Por su parte, la triada nuclear rusa, compuesta por bombarderos estratégicos, submarinos y misiles intercontinentales, representa una fuerza destructiva sin ningún tipo de comparación. Con ojivas de hasta 400 kilotones, estas armas superan en poder destructivo a la bomba de Hiroshima por más de 25 veces. Desde la Segunda Guerra Mundial, las potencias nucleares han acumulado arsenales como elemento disuasorio. Y ahora, Rusia y Estados Unidos lideran la corrida armamentística. Los misiles balísticos intercontinentales de largo alcance son la joya de la corona del arsenal ruso, capaces de alcanzar ciudades importantes de Estados Unidos en cuestión de minutos.
Aunque ambas potencias poseen arsenales no estratégicos, Rusia ha mantenido en gran medida su inventario, mientras que Estados Unidos ha reducido el suyo. La modernización del arsenal ruso incluye tanto armas de la era soviética como nuevas tecnologías, algunas de las cuales han sido reveladas por Putin. Este panorama se complica aún más al considerar la dimensión cibernética de la seguridad. La vulnerabilidad a ataques informáticos introduce un nuevo frente potencialmente desestabilizador. Como dijimos al inicio, no hay que pasar por alto los ataques hackers, pues una ofensiva de estas características sería el inicio de una crisis nuclear. Hagamos una pequeña simulación de lo que sería una escalada del conflicto. Inicialmente, el intercambio de misiles nucleares entre Corea del Norte y Estados Unidos desencadenaría una serie de respuestas automáticas, incluidos ataques de pulso electromagnético, denominados EMP, que devastarían las infraestructuras eléctricas y electrónicas. Estos ataques son seguidos por golpes directos a instalaciones de mando, control y lanzamiento nuclear, buscando neutralizar la capacidad de respuesta del adversario. Los misiles balísticos intercontinentales, que tardan aproximadamente media hora en alcanzar sus objetivos, están diseñados para impactar en ciudades principales no solo por su importancia militar, sino también para obstaculizar la recuperación post-conflicto del enemigo. La destrucción resultante de estas explosiones nucleares es inmensa, pulverizando instantáneamente a las personas en las proximidades y causando incendios, ceguera y daños estructurales a mayor distancia. En las imágenes que vas a ver a continuación, se puede ver el despegue de uno de los misiles nucleares con los que cuenta Corea del Norte, el cual tiene capacidad para llegar en cuestión de minutos a la costa oeste de Estados Unidos. Para este momento del conflicto hipotético, suponiendo que Kim Jong-un ordenara el primer lanzamiento de destrucción masiva, se puede estimar que Los Ángeles, Chicago y Nueva York están absolutamente devastadas. Corea del Norte no la tiene menos fácil, pues su territorio fue aniquilado con bastantes menos ojivas de las necesarias para destruir Estados Unidos. Sin embargo, a esta altura Rusia aprovecha la distracción con Corea y termina de bombardear las principales capitales americanas antes de que la represalia se complete. Pero mucho cuidado, porque si escala un conflicto, no será solo un asunto de 3 potencias nucleares. El Reino Unido y Francia, al ser potencias nucleares y miembros de la OTAN, se ven obligados a defender a Estados Unidos, según el artículo 5 de esa organización, lo que lleva inexorablemente a Rusia a extender sus ataques a estos países. Before it loses its weapons systems, Russia fires warning shots, responding with missiles launched from launchers, vehicles, and submarines. The main purpose of nuclear strike is not to kill as many people as possible, but to destroy the very possibility of a retaliatory or second strike. Según expertos, en una posible guerra nuclear, nos encontraremos con 3 etapas devastadoras. En la primera, después de un intercambio del primer ataque de Kim Jong-un a la costa oeste de Estados Unidos, Francia y Alemania atacarían a Corea y a Rusia, y la guerra se convertiría en táctica dentro de Europa. El resto de los países miembros de este continente pensarán 2 veces antes de hacer uso de su armamento, pero finalmente se verán obligados a actuar. La neutralidad no será una opción en una guerra atómica. Siguiendo con la simulación, tanto Rusia como la OTAN lanzarán cientos de ojivas nucleares, causando la destrucción masiva de bases militares y ciudades, con millones de víctimas. A esta altura, no solo en Europa y Norteamérica, sino también con repercusiones en América del Sur, África, Asia y Medio Oriente. En la segunda etapa, cuando Europa y buena parte de las 2 Coreas estén devastadas, la OTAN lanzará un ataque estratégico con 600 cabezas nucleares dirigidas a las fuerzas rusas y a las instalaciones de Kim Jong-un. Rusia responderá con disparos de advertencia, atacando instalaciones militares y civiles clave, con el objetivo de evitar una respuesta. En la tercera etapa, a menos de un año de la escalada, se producirá un invierno nuclear y la radiación causará estragos en la biosfera. Se prevé una pérdida masiva de vidas humanas, con millones más muriendo por hambre y enfermedades relacionadas con la radiación.
A largo plazo, las armas nucleares generarán radiación ionizante, causando enfermedades, contaminación ambiental y consecuencias para la salud como cáncer y daño genético. Y no estamos hablando de víctimas potenciales, pues las consecuencias de Nagasaki y de Hiroshima se siguen observando. Se proyecta que las pruebas nucleares atmosféricas realizadas entre 1945 y 1980 causaron y causarán aproximadamente 2.4 millones de muertes por cáncer en todo el mundo. Todo lo anterior es un escenario hipotético para el que se necesita una larga serie de malas decisiones, ataques y sobre todo contraataques que aniquilarían a la gran mayoría de la población global. Los líderes mundiales conocen los riesgos apocalípticos de una escalada del conflicto. Desafortunadamente, hay actores con ambiciones cegadoras que pueden llegar a tomar determinaciones calamitosas. El temperamento inestable de Kim Jong-un y la sed implacable de territorio de Vladimir Putin añaden una dimensión alarmante a esta ecuación ya volátil. Sus historiales de provocaciones y el desprecio por las normas internacionales hacen temblar incluso a los más incrédulos. La campaña electoral de Estados Unidos será decisiva para que durante este año las variantes geopolíticas se reordenen. De cualquier manera, sea Biden o Trump, quienes lideren a la potencia americana, las ambiciones de Putin seguirán intactas. En este panorama de incertidumbre y confrontación, la posibilidad de una guerra nuclear no es una fantasía distante, sino una amenaza palpable que acecha en cada palabra pronunciada y en cada gesto diplomático. El mundo se encuentra en un punto de inflexión, donde una chispa podría desencadenar una cadena de eventos irreversibles. 지금 우리 무장력은 그 어떤 위기에도 대응할 철저한 준비가 되어 있으며 우리 국가의 핵전쟁 억제력 또한 절대적인 자기 힘을 자기 사명에 충실히 정확히 신속히 동원할 만전태세에 있습니다. Las palabras que acabas de oír salieron de la boca del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, una de las figuras más polémicas y temidas del planeta. El dictador no solo ha destacado numerosas veces los avances de su programa nuclear, sino que ahora admite abiertamente que las armas están listas para ser utilizadas en cualquier momento. Mientras las tensiones con sus enemigos en Occidente se elevan, una simple acción que provocara el enojo de Kim sería suficiente para dar inicio a una guerra nuclear. Y si eso ocurriera, el mundo tal como lo conocemos dejaría de existir. En este nuevo video de Mundo Bélico, descubriremos qué pasaría si Corea del Norte decidiera atacar a Estados Unidos con su letal arsenal y desatara un conflicto capaz de acabar con todo sobre la faz de la Tierra. Abróchate tu casco y prepárate para la acción. Allí vamos. I went to China, that they said, why are you moving your missile defense up so close? Why are you moving more forces here? Why are you continuing to do military maneuvers with South Korea? I said, because North Korea is a problem, and we're going to continue to do it so we can control them. We're going to make sure we can control them. Más allá de las palabras del presidente Joe Biden, no hay dudas de que cuando Estados Unidos mira al continente asiático, su mayor preocupación es China. Sin embargo, esta nación que se ha sumado al grupo de superpotencias en las últimas décadas, sabe que enfrentarse a Washington podría significar tirar a la basura largos años de trabajo y desarrollo. Los gobiernos de ambos países están seguros de que en el futuro les aguardará una lucha por la supremacía global. Pero en el mientras tanto, prefieren seguir preparándose para cuando llegue el momento. Por esta razón, no es descabellado pensar que un problema más inmediato para Occidente puede llegar desde un inestable régimen como el de Corea del Norte. Se trata de uno de los países que forman parte de la lista de los enemigos más poderosos de los norteamericanos, principalmente por su programa nuclear, el cual se ha rehusado a cancelar más allá de las presiones internacionales. El responsable de la rígida postura norcoreana es su gobernante, Kim Jong-un, un polémico dictador que está dispuesto a ejecutar a las personas que no cumplan con sus extravagantes leyes.
Si es capaz de acabar con la vida de sus propios pobladores, imagina lo que puede hacer con sus enemigos. En 2023, el mandatario realizó cambios en la constitución del país para reforzar y ampliar su fuerza nuclear por ley. La medida no representa un avance en el programa respecto al arsenal actual, sino que es más bien simbólica. Plantea que el país está decidido a seguir trabajando en esta iniciativa y deja en claro que la idea de desnuclearizarse o renunciar a sus armas no está en discusión. Asimismo, Kim Jong-un no solo rechazó una vez más las exigencias de Washington y sus aliados, sino también afirmó que la cooperación entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón es la peor amenaza a la cual se enfrenta su nación. 김정은이 이제 핵 개발에 집착을 하는 거는요, 자기 체제에 대한 수호거든요. 경제 부흥으로 주민들에게 어떤 자부심을 주거나 희망을 주기는 저는 틀렸다고 봅니다. 그렇기 때문에 저는 체제가 위협이 된다. 그렇다고 하면 저는 여기 한국, 미국, 일본을 비롯한 진짜 그 북한의 체제 전복을 위해서 위험하다고 생각하는 국가를 위해서는 충분하게 공격을 하고요. Tal como escuchaste hasta el momento, el líder norcoreano aseguró que está listo para atacar. Frente a esto, el mandatario estadounidense le preocupa el armamento nuclear que posee el país asiático. Y los expertos creen que si el régimen se siente amenazado, no dudará en apretar el botón rojo. Es por eso que llegó la hora de descubrir cuáles son los desarrollos más peligrosos en manos de Kim Jong-un para su letal amenaza. Pyongyang, capital de Corea del Norte, ha trabajado un gran número de diseños bajo un extremo hermetismo, por lo que las piezas de su arsenal se encuentran bajo un manto de secretos. No obstante, algunas de ellas han salido a la luz, como es el caso del submarino nuclear héroe Kim Kung-ok. El sumergible, presentado en 2023, fue bautizado con ese nombre en honor a un histórico oficial naval norcoreano. Las autoridades aseguran que es capaz de disparar armas nucleares, un deseo que estaba en la lista de objetivos de la nación asiática desde hacía tiempo. Los medios de comunicación estatales afirmaron que el buque simboliza pasos agigantados en el desarrollo armamentístico del país y que causará terror en los enemigos inescrupulosos. Sin embargo, los analistas occidentales no están tan seguros de eso. Al conocerse las imágenes del submarino, se descubrió que se trataba de un viejo navío clase Romeo de la era soviética. Esto generó dudas sobre si sería posible realizarle suficientes modificaciones para que portara armas nucleares. Además, este tipo de sumergible puede ser ruidoso, lento y con un rango de alcance limitado, lo que no presentaría un gran desafío a una potencia como Estados Unidos. Aquí puedes ver con tus propios ojos cómo luce esta amenaza desestimada por los enemigos de Kim Jong-un. With this new tactical nuclear attack submarine, it's probably not going to be able to stay underwater for long enough distances to remain undetected to go as far as the United States. It is based on a very old Soviet-era model, this submarine. However, it's going to potentially be firing tactical nuclear weapons and traveling shorter distances, and that poses threats to US soldiers in the region, as well as, of course, South Korea and Japan. De todas maneras, las alternativas de Corea del Norte no terminan allí. Otra de sus opciones es capaz de viajar por debajo del agua y tomar por sorpresa a sus víctimas. El HAIL fue presentado por primera vez en 2023, durante el desfile militar que conmemoró el 70º aniversario del fin de la Guerra de Corea. Es un vehículo submarino no tripulado, que según las autoridades norcoreanas estaría propulsado por un reactor nuclear compacto y sería capaz de transportar una ojiva nuclear. Gracias a esto podría pasar desapercibido y, llegado el momento, crear un tsunami radioactivo para destruir al enemigo. No obstante, desde Seúl, los vecinos del sur expresaron sus dudas acerca de las capacidades del arma y consideraron que es más probable que emplee un motor eléctrico. Si esto fuera así, estaría limitado por su rango de alcance y disminuiría la amenaza que pueda suponer. Dicho esto,
El gran as bajo la manga de Pyongyang es su enorme y poderoso Hwasong-15. Los cuestionamientos sobre el arsenal de Corea del Norte se quedan sin fundamentos cuando se habla de su misil balístico intercontinental más poderoso. Se trata de un proyectil gigantesco, con 22.5 metros de altura y 2.4 de diámetro. Se necesita de un vehículo con 9 ejes para transportar y lanzar este monstruo, cuya cualidad más increíble es su capacidad de cargar una ojiva nuclear con un alcance de 13.000 kilómetros. Esto le permite ser una amenaza de destrucción para toda Europa, Australia o la costa oeste de los Estados Unidos. El Hwasong-15 se ha sometido a varias pruebas, incluyendo un lanzamiento documentado en 2017. Despegó en una trayectoria en la que buscaba ganar la máxima altura posible y se mantuvo en el aire por 53 minutos, el mayor tiempo respecto de todos los misiles probados por Pyongyang. Alcanzó los 4.475 kilómetros de altitud, más de 10 veces la altura a la que orbita la Estación Espacial Internacional, y concretó un recorrido de 970 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. Sin dudas, este fue el armamento que más ha preocupado a Washington y sus aliados. Pero no solo eso, también es el que utilizaría Corea del Norte para un ataque nuclear. Imaginemos la escena. De lo profundo de un búnker camuflado en las montañas, asoma el vehículo lanzador y el Hwasong-15 rompe el silencio de la noche con su brutal estruendo. Comienza el camino, y su misión es devastar varios kilómetros cuadrados de una ciudad al otro lado del mundo. Kim Jong-un finalmente cumplió con su amenaza y lanzó un golpe a los norteamericanos. Entonces, ¿podría Estados Unidos defenderse de este ataque? El enorme misil no logra escapar a los satélites, que rápidamente informan a las autoridades en Washington lo que está sucediendo. Las alarmas suenan a lo largo de todo el país. El servicio secreto comienza su trabajo para resguardar al presidente, mientras que toda la red de defensa antiaérea estadounidense se prepara para lo peor. La distancia que deberá recorrer el misil es grande, por lo que el viaje durará más de media hora. Durante ese tiempo, las fuerzas norteamericanas solo podrán esperar y recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la trayectoria del arma. Su única oportunidad será cuando el proyectil se encuentre lo suficientemente cerca, al alcance de sus sistemas defensivos. En ese momento, la precisión de los datos será la clave para el éxito o la muerte. Así es como viven un ataque los operadores de los sistemas antimisiles estadounidenses. Director, MCS reports a quick alert. Director, all subsystems are operational. System is in alert. Copy. MDO, the GMD system is in alert status. We have one threat in the system. Request weapons free. Director, MCS reports a second quick alert. Copy. Director forward, sensors confirm the second quick alert. Copy. MDO, we have two threats in the system at this time. The first threat is showing an impact location of Chicago. We're engaging at this time. Weapons officer, engage this threat to Chicago with 2 GBIs, one from Vandenberg and one from Fort Greely. La ventaja de Estados Unidos son sus numerosos activos. Los sistemas Patriot, THAAD, o incluso los buques de la Armada equipados con Aegis y proyectiles SM-3 pueden rastrear una amenaza y proteger un pequeño territorio. No obstante, para un ataque nuclear como el de Corea del Norte, la mejor opción es destruir al misil intercontinental con interceptores de largo alcance, lanzados desde las bases Fort Greely, en Alaska, y Vandenberg, en California. Estos son lanzados al espacio en cantidad, y luego de algunos intentos fallidos, finalmente logran dar en el blanco y destruir el Hwasong-15. Ahora, con la amenaza desactivada, comienza una verdadera guerra. Las fuerzas estadounidenses cuentan con los medios necesarios para doblegar a Kim Jong-un y su régimen, incluso sin la necesidad de utilizar armas nucleares propias. Además, con el apoyo de Corea del Sur y Japón en la región,
la tarea será más fácil. Del lado de Corea del Norte, sus aliados más poderosos y afines en cuanto a ideología son Rusia y China. Sin embargo, el primero de estos países sigue inmerso en su propio conflicto con Ucrania, por lo que el apoyo que pueda dar no sería suficiente. Mientras tanto, Pekín no deja de ser un socio importante de Pyongyang, pero se ha mostrado en contra de los experimentos y campañas con armas nucleares. De hecho, China fue una de las naciones que solicitó su desarme, por lo que en esta oportunidad podría dejarlo solo. Acercándonos al final de esta entrega, podemos asegurar que un ataque nuclear norcoreano solo podría ser exitoso si contara con múltiples misiles capaces de atacar al mismo tiempo para tratar de saturar las defensas estadounidenses. Si no logra eso, es muy probable que las represalias sean brutales y se encuentre prácticamente solo ante el poder de la mayor fuerza militar del mundo. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Vladimir Putin es la mente detrás de la guerra que Rusia desató en suelo ucraniano. La invasión, que lleva más de 2 años, ha generado miles de muertes y, lejos de acercarse a su final, abre la posibilidad a nuevos conflictos mucho mayores. En este caso, el presidente ruso se muestra amenazante frente a las fuerzas de la OTAN, encabezadas por Estados Unidos, y asegura que si envían soldados, el resultado será terrible. Mientras tanto, desde Washington, el presidente norteamericano Joe Biden sostiene que las aspiraciones de Moscú no se detendrán solo en Ucrania, sino que se expandirán hacia el resto de Europa. Entonces, ¿podría este panorama plantear un escenario donde se enfrenten las fuerzas armadas de las 2 principales potencias del mundo? En este nuevo video de Mundo Bélico, analizaremos la participación de cada uno de estos países, los cruces que aumentan la tensión día a día, y trataremos de responder a una gran incógnita. ¿Qué pasaría si Estados Unidos enviara sus tropas a pelear contra Rusia? If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk, emboldening others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. La postura de Joe Biden es clara. El presidente de los Estados Unidos de América está convencido de que Rusia no está librando un conflicto solo contra Ucrania, sino también contra Occidente. En este sentido, el objetivo real de Putin sería recuperar Europa del Este, como en los tiempos de la antigua Unión Soviética. De esta forma, la invasión actual es solo el comienzo de una guerra mucho más grande. Según los norteamericanos, si el Kremlin lograra una victoria contra Kiev, se allanaría el camino hacia una expansión por el resto del continente, que podría incluir a países como Moldavia, Georgia y Bosnia. Estos son algunos de los ejemplos de las naciones más desprotegidas, por no formar parte de la OTAN ni de la Unión Europea. Sin embargo, en la lista de potenciales objetivos también aparecen miembros de la Alianza Atlántica. Tales son los casos de Estonia, Letonia y Lituania. Cada posibilidad abre diferentes escenarios para los estadounidenses, quienes prefieren prevenir y no tener que lamentarse por perder la ventaja en un conflicto a gran escala. De todas maneras, antes de seguir avanzando e imaginar el desenlace más mortal de todos, veremos lo que sucede a poco de haberse cumplido 2 años de guerra en suelo ucraniano. En abril de 2024, Joe Biden firmó un esperado proyecto de ley de ayuda exterior, lo que desencadenó una iniciativa del Pentágono para enviar rápidamente a Kiev un paquete de armamento valuado en $1.000 millones. El ejército estadounidense había almacenado de antemano gran parte del material bélico para poder hacerlo llegar a las tropas ucranianas lo antes posible.
todo el equipo proviene del arsenal propio de Washington e incluye vehículos blindados, armas antitanque, proyectiles de artillería y los muy necesarios interceptores de defensa aérea que Ucrania reclamaba. Esto sirvió para restablecer la ayuda que se había bloqueado a principios de año, a causa de disputas políticas internas en Estados Unidos. Los meses de retraso en el envío del paquete se sintieron con fuerza dentro de las tropas ucranianas, que debieron soportar la embestida rusa sin el apoyo de su mayor aliado. Una vez recuperado el vínculo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró la medida y aseguró que trabajará activamente con los amigos de Norteamérica para utilizar las armas que necesitan sus guerreros. Це важлива допомога, яка сьогодні посилить Україну. This aid will strengthen Ukraine and send the Kremlin a powerful signal that it will not be the second Afghanistan. The United States will stay with Ukraine and they will protect democracy in the world. This is a show of leadership and strength. Tanto Biden como Zelensky se han mostrado de acuerdo en que acabar con las aspiraciones de Vladimir Putin es la única alternativa para reducir una amenaza global. No obstante, el apoyo de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania solo logra elevar la tensión hacia el lado ruso. Al conocerse la noticia de un nuevo envío de armamento a Kiev, desde el Kremlin apuntaron contra Occidente y la advertencia sobre un posible conflicto nuclear volvió a sembrar el terror. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido están llevando al mundo al borde de un choque entre las mayores potencias nucleares. Aseguró que la Alianza Atlántica está obsesionada con la idea de infligir una derrota estratégica a Moscú y planteó que la llegada de miles de millones en equipamiento bélico la acercan a un duelo directo con Rusia. Desde que comenzó la guerra, el gobierno de Putin ha advertido repetidamente sobre riesgos nucleares crecientes, alegando que Washington debería tomarlo en serio. Por otra parte, funcionarios estadounidenses dicen que no se ha visto ningún cambio en la postura rusa respecto a la utilización de ese tipo de arsenal. Mientras las tensiones aumentan, Lavrov volvió a cargar contra los rivales occidentales, indicando que son los principales patrocinadores del régimen criminal de Kiev. Además, manifestó que su postura provocativa podría terminar de la peor manera. Así fue como dejó su amenaza más que clara. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Es verdad que una guerra nuclear que tenga a Estados Unidos y a Rusia como protagonistas sería el final del mundo tal como lo conocemos. Ambos saben que si tal conflicto se desatara, realmente ninguno de los dos podría salir victorioso, sin ser víctima de pérdidas incalculables. En vistas de esto, debemos analizar de qué otra manera podría darse un enfrentamiento entre ambas potencias. Como mencionamos anteriormente, Washington piensa que Moscú tiene intenciones de seguir avanzando más allá de Ucrania. Allí nace la posibilidad de que los hombres de Putin ataquen a algún miembro de la OTAN, y desde ese momento las tropas estadounidenses estarían decididas a intervenir. Si eso sucediera, tendríamos como resultado un choque entre potencias, y es momento de recrearlo. El duelo comenzaría con los aliados de la Alianza Atlántica, ya que serían los primeros en responder hasta la llegada de los norteamericanos. Durante las primeras horas de las hostilidades, en lo que prácticamente sería la Tercera Guerra Mundial, las naciones de toda Europa se movilizarían de inmediato junto a sus ejércitos, a la espera de Estados Unidos. Las primeras acciones buscarían poner un límite al avance de Rusia por el agua, con buques dirigiéndose al mar Báltico. La flota de Occidente tendría como objetivo detener cualquier intento de la Armada rusa de irrumpir en el Océano Atlántico, ya que así podría amenazar potencialmente a los transportes estadounidenses que traen la mayor parte de la potencia de fuego desde América. Mientras tanto, las ciudades más importantes bajo el mando de Putin son las primeras en sufrir el asedio de los misiles de crucero y balísticos en poder de la OTAN. El Kremlin responderá con la misma carta, aunque se encontrará en desventaja, ya que su arsenal se ha visto diezmado por el conflicto contra Ucrania. La falta de proyectiles también implica que Moscú no tiene herramientas para destruir las pistas de aterrizaje de sus oponentes en territorio limítrofe. Una estrategia que se suele utilizar con el fin de entorpecer las operaciones aéreas enemigas.
Una guerra de más de 2 años lo ha dejado con pocas alternativas para un enfrentamiento masivo. La mejor opción para Rusia es atacar a miembros bálticos de la OTAN como Estonia, Letonia o Lituania, destruyendo puertos e infraestructura costera para impedir que lleguen refuerzos por vía marítima. Así evitará que las fuerzas europeas desembarquen en el Báltico y lo amenacen directamente. Mientras tanto, un ataque aéreo escoltado por los cazas MiG más avanzados devasta múltiples fortificaciones de seguridad a lo largo de la frontera terrestre rusa con los países mencionados. Así cumpliría con uno de los temores de la Alianza Atlántica. Sin embargo, aunque eviten la llegada de los estadounidenses a su territorio, las fuerzas de Washington ya se encuentran en Ucrania y es momento de luchar cara a cara. Sobre la batalla que se está por desatar, las tropas norteamericanas se muestran confiadas. I think they said that we're ready, and we are again a 30-member alliance that's based on common values of freedom. Si bien este testimonio se dio en un contexto de entrenamiento para brindar apoyo a Kiev, permite entender cómo sería el comportamiento ante una guerra. La presencia de Estados Unidos en Ucrania deja a la OTAN en su mejor posición. A pesar de que algunos miembros no tienen una preparación a la altura de las fuerzas de Washington, comienzan a verse las primeras maniobras exitosas. El objetivo de la Alianza Atlántica es destruir las instalaciones de radar, puestos de control y otra infraestructura de seguridad vital para los rusos. La táctica llevará tiempo, pero mientras tanto los superportaaviones estadounidenses comienzan a desplegarse en el Báltico, con un poder de fuego imposible de ser defendido por las tropas rusas en la región. La lucha hombre a hombre en el campo también comienza a mostrar una ventaja para los soldados de la alianza, ya que su rival siente el agotamiento que carga de la interminable guerra contra las fuerzas de Kiev. Además, las tropas enviadas por Biden cuentan con el apoyo de vehículos de combate más capaces que sus homólogos rusos, incluyendo tanques M1 Abrams y los aliados Leopard 2 alemanes y Challenger 2 británicos. Todos muestran su gran potencial ante los T-90 rusos, que han fracasado en más de una oportunidad en suelo ucraniano. Los ataques de la OTAN son cada vez más profundos e ingresan a territorio ruso gracias a los bombarderos furtivos B-2 norteamericanos, que pueden burlar las defensas rusas y causar daños catastróficos a infraestructura clave en Moscú. Las mismas tareas de ataque que cumplen los cazas F-35 de Estados Unidos y sus aliados, difíciles de detectar por su rival. El gran desafío será eliminar uno por uno los sistemas defensivos rusos, pero la paciencia es el mejor aliado de los norteamericanos y sus aliados. Ellos están en condiciones de llevar adelante una larga campaña marcada por su superioridad y el estado desfavorable de su enemigo. Sin dudas, a pocos meses de la llegada de las fuerzas de Estados Unidos, los rusos no tendrán más remedio que rendirse. No obstante, llegando al final de este video, debemos detenernos en las alianzas. Es que así como las fuerzas estadounidenses serían acompañadas por las tropas de la OTAN, ese escenario provocaría que otro actor se sume a la batalla. Hablamos de la potencia militar china, quien seguramente brindaría su apoyo a Rusia para luchar contra Occidente, y sumando una gran cantidad de soldados y tecnología armamentística. De cualquier manera, la escalada en una guerra hasta ese nivel marcaría un antes y un después en el mundo actual, y es un tema digno de analizar en otra entrega. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo Bélico.